Entonces, muy buenas tardes, ya empecé a grabar. Habíamos quedado en esto la semana pasada, que eran redes recurrentes bidireccionales para modelos de lenguaje neuronales, ¿ya? Y lo que les había contado es de que existían varias mejoras en tareas, es decir, mejoras en varias tareas NLP si es que uno utilizaba redes bidireccionales, ¿ya? Entonces las redes bidireccionales son redes que agregan, a ver, trabajan de la siguiente manera. Para construir el embedding de una palabra determinada, se ve el cursor, ¿cierto? El cursor de mi... ¿Sí? Sí, genial. Para construir el embedding, por ejemplo, en la palabra 3, la red que va de izquierda a derecha ha visto las palabras 1 y 2. Pero la red que va de izquierda a derecha, ¿no es cierto? La que va de derecha a izquierda, quiero decir, la que va al revés, ¿no es cierto? La que va de derecha a izquierda ha visto el resto de la secuencia, es decir, ha visto todas las palabras que van desde X4 hasta XN. Entonces, para generar la representación de X3, en este punto, si yo uso la red bidireccional, en el fondo tengo el texto completo. Por lo tanto, lo que tengo en ese punto, en la tercera posición de la secuencia, es un contexto completo. Tengo un contexto hacia la izquierda y un contexto hacia la derecha que comprende la secuencia completa, desde X1 hasta XN. Entonces, como incorpora más información para resolver el problema asociado a la tercera posición, que puede ser un problema de sequence classification, por ejemplo, piensen en un post-tagger, claramente una red que tiene esta arquitectura y por lo tanto un modelo que se basa en esta arquitectura tiene una representación más rica para poder resolver el problema. Ese es como el punto. Entonces, esto que es algo que los seres humanos no podemos hacer, nosotros solamente conocemos el pasado, las máquinas pueden conocer el futuro. Porque yo le paso la entrada completa y la pueden leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda simultáneamente. Entonces, en cada punto puede tener conocimiento de lo que viene más adelante, pero también de lo que ocurrió hacia atrás en esa secuencia de tokens. Eso es una ventaja que tienen las máquinas por sobre nosotros. Ya, para presentar Elmo, entonces yo necesito extender las redes recurrentes a las redes Long Short Term Memory, las LSTM. ¿Qué es lo que hacen estas redes en específico, que son como una extensión de las redes recurrentes? Lo que hacen es dividir el problema en dos subproblemas. El primer problema consiste en remover información innecesaria. Entonces va a tener una compuerta que lo va a ayudar a eso, que es la compuerta de olvido, la forget. Y el segundo subproblema consiste en agregar información que es necesaria. Toda esta información es necesaria para resolver una tarea específica. Entonces está enfocado en resolver una tarea específica, por ejemplo, pronosticar la siguiente palabra. Que esa sería una tarea típica en una máquina de aprendizaje secuencial, es decir, estas que aprenden a partir de secuencias de entrada. Entonces, lo que puede hacer una LSTM, a diferencia de lo que hace una recurrente, es que la LSTM va a estar dotada de ciertas compuertas que le van a permitir poder manejar dos operaciones. La operación que tiene que ver con cuán relevante es la entrada que estoy leyendo en este time step, y la operación que tiene que ver con cuánto de lo que ya leí o de lo que voy a leer en el pasado, en el caso de una LSTM direccional, realmente no es relevante para esta posición. Entonces, el tema de la LSTM está en que da la posibilidad no solo de incorporar más información a través de una compuerta que se llama la compuerta de agregación, sino que también da la posibilidad de omitir cierta información que pudiera ser
poco relevante para una determinada posición de la secuencia. ¿Ya? Entonces, eso es algo que la recurrente no hace. Y la LSTM lo hace entonces de manera explícita. ¿Por qué se llama Long Short Term Memory? Porque en el fondo estas dos compuertas lo que emulan es un mecanismo de memoria de corto y largo plazo. Porque la compuerta de forget, con la cual vamos a trabajar, es una compuerta que va a mirar la secuencia completa, que está codificada en un vector de contexto hasta el time step t-1, y desde esa secuencia completa, que en el fondo representa el dispositivo de memoria a largo plazo, va a poder discriminar qué tipo de información realmente le sirve y cuál puede olvidar en este time step, en el time step t. Y la de corto plazo es la que está emulada por la compuerta agregar, la compuerta add, ¿ya? Que es la que ve cuál es la entrada que se le está mostrando ahora a la LSTM, ¿ya? Que sería la entrada que corresponde al time step t. Cada una de estas unidades consiste de una capa feedforward que está seguida por una función de activación, en realidad una capa de activación, porque una red de feedforward que tiene varias neuronas, entonces para cada una de esas neuronas existe una función de activación. La función de activación que se utiliza en la LSTM es una función sigmoide. En general, ¿ya? Tanto en la add como en la forget se usa la sigmoide. Y lo que se hace es combinar la salida de la sigmoide con productos, de manera tal de que esa salida funcione como una especie de operador de máscara. Es decir, si ustedes recuerdan, la sigmoide entrega resultados que están entre 0 y 1. Entonces, básicamente, es un operador de máscara suavizado, es decir, con las tonalidades de grises que se dan entre 0 y 1. Máscara significa de que va a multiplicar una determinada señal, que puede ser la señal de entrada, o la señal que corresponde a la historia acumulada, por un vector de 0 y 1. Suavizado, es decir, pueden haber valores cercanos a 0, valores cercanos a 1, siempre entre 0 y 1, continuo. Y entonces opera como si fuera una máscara suavizada, como si fuera una máscara binaria. Donde queda cercano a 1, en las posiciones donde el vector queda cercano a 1, entonces la información pasa. ¿Ya? Es decir, es considerada para resolver la tarea. Y donde la máscara queda cercana a 0, la información es descartada. Esa es la lógica de la LST. Si uno mirara entonces internamente la arquitectura de la LSTM, es relativamente más sencillo explicarlo de la siguiente forma. Tienen que imaginarse de que esto es algo que se conoce como una celda. ¿Sí? Una celda, ¿se ve lo que dibujo? Estoy dibujando un recuadro verde. Sí, sí se ve. Genial, ya. Entonces, piensen ustedes que esa es la celda. En rigor, me pasé con un poquito con mi celda porque debiera llegar la celda solamente hasta acá. Entonces, a esa celda entra lo que está a la izquierda, ¿no es cierto? Que sería la entrada, es decir, el token de la secuencia de entrada que está en la posición t, que va a estar representado por la variable x sub t. Y el vector de estado de la LSTM que corresponde al time step anterior, al t-1. El vector de estado está representado por la letra h. Y sale el vector de estado que corresponde al time step actual, al time step t. Entonces, en el fondo, la celda o la célula LSTM hace lo mismo que hace una recurrente en términos de entrada y salida, que es que toma la entrada y el vector de estado del time step anterior y genera el vector de estado del time step actual. Así que a nivel de función es lo mismo, ¿ya? La diferencia está en lo que ocurre adentro de la celda. Entonces, internamente en esa celda, voy a sacar el
el recuadro, para que se vea más clarito. Vamos a ir desde izquierda a derecha para entenderla bien. Hay una primera compuerta, que es la compuerta, que esta que está acá, que calcula el vector de contexto. El vector de contexto lo que representa es la información adicional, digámoslo así, o la información compactada que condensa lo que teníamos hasta antes de este time step más la entrada que estamos leyendo en el time step t. ¿Ya? Lo que teníamos hasta antes de este time step está condensado en el vector de estado h. Entonces, este vector, se fijan que es un vector, ¿cierto? Porque uno toma la entrada. La entrada, ¿qué es lo que es? La entrada es una secuencia, puede ser un token, puede ser una palabra. Y esa entrada está representada con un embedding. Entonces, el xt es un vector. Es un word embedding, por ejemplo, o un char embedding en el caso que estemos usando secuencias de sus palabras. ¿Ya? Entonces son vectores. Y el h también es un vector de estados. ¿Ya? Entonces, este vector, el vector x se multiplica por una matriz de parámetros WC, que es una matriz de parámetros aprendible. Y el vector de estado t-1 se multiplica por la matriz de parámetros u, que también es una matriz de parámetros aprendibles. Cada componente de ese vector pasa por una función de activación que es una tangente hiperbólica en el caso del vector de contexto. ¿Ya? Tangente hiperbólica. Entonces, si la suma en una determinada componente entre lo que muestra a la entrada y lo que yo tengo codificado en la red coincide, y por lo tanto esa suma me da un valor alto, entonces se va a activar una componente a través de la función de activación tangente hiperbólica. Y eso va a quemar esa entrada, ¿no es cierto?, con un determinado valor. La entrada del vector c sub t con gorrito, ¿ya? Que es el vector de contexto calculado considerando la entrada actual. Hay otro vector c, que es el vector de contexto, pero que es el vector de, digámoslo así, que combina, en el fondo, el vector de contexto actual, que es el que consideró la entrada actual, con el vector de contexto del time step anterior. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está representado en esta otra compuerta azul, que en realidad está representando un vector, ¿no es cierto?, que es este c sub t, que es una combinación del vector de contexto del time step anterior más el vector de contexto actual. El que está aquí a la entrada. ¿Ya? El vector de contexto definitivo, digámoslo así, sin la rayita, es decir, aquel que considera la información que está en memoria a largo plazo y la información que está en memoria, digámoslo así, de corto plazo, ¿ya? ¿Sí? Porque este es el vector de contexto actual y este es el vector de contexto del anterior. Entonces, esto es memoria y esto es lo que logramos codificar ahora. Fíjense que esto se activa si es que el lado que teníamos almacenado en memoria se alinea con la entrada que estamos mostrando ahora, ¿sí? Porque es la suma la que pasa por la función de activación. ¿Ya? Eso hay que como que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, la combinación del vector de contexto del time step anterior con el vector de contexto actual me da el vector de contexto final para el time step t, ¿ya? Que ese es el c sub t sin la rayita arriba. ¿Ya? Esta de rayita es como la provisoria en el fondo. Esta es la que antes de pasar por la compuerta de memoria corto plazo y por la de memoria largo plazo. ¿Qué es lo que hacen las compuertas de memoria a corto plazo? La add gate y la forget. ¿Ya? La add gate toma el vector de contexto del time step anterior, lo multiplica por una matriz de vectores aprendibles, toma el vector de estado del time step anterior, lo multiplica por una
por una matriz de vectores aprendibles, por una matriz de parámetros aprendibles, y toma la entrada. La AddGate, en el fondo, lo que va a hacer es buscar. ¿Cuándo se va a activar? Se va a activar cuando la suma, y por lo tanto el nivel de consistencia que exista entre lo que tenía actualizado en el valor, lo que tenía almacenado en el vector de contexto del time step anterior, lo que está en el vector de estado, y lo que está apareciendo en la entrada, coincida. ¿Ya? Si se produce una coincidencia, esa suma va a tener un valor alto. ¿Ya? Si no hay coincidencia, y entonces esos vectores no están alineados, ¿cuáles vectores? El vector de estado HT-1, el CT-1 y el XT no están alineados, entonces esa suma no va a ser grande. Porque van a tener, se fijan, ¿cierto? No sé si se los habían explicado, porque yo sé que esto lo han visto antes, pero es importante tener como la explicación geométrica de lo que está pasando. ¿Cuándo se activa la compuerta ahí? Cuando estos tres vectores se alinean. Que se alineen quiere decir que apuntan en la misma dirección. Si apuntan en la misma dirección, eso quiere decir que tienen entradas significativas en las mismas componentes. ¿Lo ven, cierto? Para que apunten en la misma dirección quiere decir que tienen entradas de valores comparables en las mismas componentes. ¿Lo ven? Eso significa que están alineados, en el fondo significa que tienen información muy parecida. Esa es como la lógica. Entonces, si están alineados, en el fondo van a sumar en esas componentes, van a sumar y van a activar. Eso básicamente es lo que va a ir ocurriendo. Ya, entonces, en el fondo, ¿cuándo se genera una suma? Cuando hay una alineación. Después, en el caso de la compuerta de memoria, si se fijan, la activación es la misma, ¿sí? Pero se consideran unos parámetros de que son distintos, ¿ya? Que es la matriz WF de olvido, la matriz UF de olvido también y la B de olvido, ¿ya? Pero los vectores con los cuales se combinan son los mismos. La entrada, la representación vectorial de la entrada en realidad, el vector de estado y el vector de contexto del time step anterior. ¿Qué es lo que se hace? Este vector I que viene acá se hace el producto con el vector de contexto actual, ¿ya? Que eso es lo que nos da ese valor que está ahí. Eso se correspondería a esa parte. Ese producto que está ahí corresponde a esto que está acá. Es decir, la función de olvido lo que busca es la consistencia con el vector de contexto del time step anterior. Si es consistente, entonces lo que ya estaba codificado lo va a poder omitir, lo puede descartar. ¿Por qué? Porque eso va a venir codificado en el vector de contexto actual. ¿Ya? Fíjense lo que pasa acá. Si el vector de contexto actual, el estimado, este que está acá, es consistente con el I. ¿Qué significa consistente? Que apuntan en la misma dirección. Si eso es así, entonces el producto punto va a ser cercano a 1, suponiendo que los valores están normalizados. Si no es consistente, es decir, apuntan en direcciones distintas, eso me va a dar un 0, que son ortogonales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si existe consistencia entre lo que está codificado en I y el vector de contexto actual, entonces ese producto, esos dos vectores están alineados, ese producto me va a dar un valor cercano a 1. Lo mismo acá, ¿ya? Y es la suma de las dos componentes lo que corresponde al vector de contexto de este time step, que es lo que sobrevive, digámoslo así, o lo que se mantiene, lo que es necesario, la información que es necesaria mantener a nivel de memoria. ¿Ya? Eso es lo que les mencionaba al principio.
Es decir, se remueve la información innecesaria y por lo tanto se mantiene la formación necesaria. Y se mantiene la formación necesaria de la entrada actual. Se combinan ambas en la compuerta CT, que es la que pasa por la función de tangente hiperbólica de salida. ¿Ya? Que sería esa que está ahí. ¿Ya? Y eso es lo que me va a generar el vector que está aquí a la salida, ¿no es cierto? Que sería esa compuerta O, digámoslo así. Esa compuerta O es la entrada. Hay como unas conexiones residuales acá, porque la entrada en realidad también se considera la salida, ¿no? Es la entrada, el vector de entrada, el vector de estado anterior y el CT, que es el que acabamos de calcular, ¿ya? Este CT que está acá es el mismo que teníamos acá, ¿ya? ¿Sí? Entonces, se pasa el C, este C que está acá, por una función de activación tangente hiperbólica, y eso se le hace producto con la salida de la compuerta de salida, y eso es lo que me da el HT, ¿ya? Básicamente eso. En síntesis, bueno, así funciona la lógica interna, no es tan simple, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una compuerta que tiene, es decir, una célula que tiene compuertas que controlan el flujo de información. Y los parámetros de esa compuerta son parámetros aprendibles. Entonces, dependiendo de la tarea con la cual nosotros entrenemos a la LSTM, vamos a poder pedirle a esta celda que aprenda a olvidar o que aprenda a retener información. ¿Ya? Dependiendo de la tarea que tiene que resolver, va a aprender a entregarle valores al WF, por ejemplo, que sean distintos del WI. ¿Ya? Es decir, va a poder ajustar los parámetros, que son varios. Se fijan que hay varios matrices de parámetros para poder manejar estas compuertas. Así que tiene varios grados de libertad en el fondo, la celda LSTM, para poder manejar el flujo de información, ¿ya? Teniendo la posibilidad de retener información y teniendo la posibilidad también de darle mucha relevancia a la información actual. Y cómo toma la decisión de cómo combinar en función de la tarea que tiene que resolver, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona la lógica de la máscara? ¿No es cierto? Que por eso aparece tanto el producto punto, ¿ya? Porque el producto punto lo que hace es emular el operador de máscara. Multiplicar por 1, en el fondo, es como mantener lo que me sirve, y multiplicar por 0 es desechar aquello que nos sirve para resolver la tarea en el time step t. Entonces, eso está resumido en la sentencia que está abajo, que dice que si x es la entrada codificada, ¿no es cierto?, se parece al pasado, la función de forget se alinea. Entonces hace un mask 1. En otro caso, la función se hace mask 0. ¿Por qué? Porque si el x se parece al pasado, en el fondo no tengo nada nuevo que aprender. Esa es como la lógica. Entonces, si no tengo nada nuevo que aprender, yo le puedo colocar mask 0. Pero si tengo algo nuevo que aprender de la entrada que estoy leyendo ahora, entonces a esa le voy a colocar mask 1, porque esa información nueva es la que me va a servir para resolver la tarea actual. ¿Qué es lo que necesito para resolver? ¿Cuál es la información necesaria? Eso se define en función de la tarea con la cual ajusto los parámetros, ¿ya? Eso, ¿ya? Esto no es fácil de explicar en poco tiempo, ¿ya? Requiere como una clase completa, pero bueno, básicamente la LSTM opera igual que las redes recurrentes, donde reemplazamos estas celdas que tenían, ¿no es cierto?, que calculaban para calcular el vector H, lo vamos a reemplazar con esta celda que maneja el flujo de información. Entonces, si yo desenrollo una red recurrente, donde los modelos recurrentes están calculados con celdas LSTM, tengo una red LSTM, le puedo hacer un unfolding, igual como se hace con la red recurrente, y básicamente pasa eso, ¿no?, que se conectan las entradas y salidas según lo que se muestra en el diagrama que está abajo. Uno se puede dar cuenta inmediatamente que, a diferencia de la recurrente, que era una red que al desarrollarla era como una secuencia de redes feedforward, aquí yo tengo una secuencia de redes que están mediadas por celdas LSTM.
¿ya? Entonces el tema feedforward desaparece directamente. Y en realidad es una red más compleja paramétricamente porque las redes feedforward ahora están codificadas dentro de cada una de las compuertas. Si uno va a las ecuaciones que están ahí, cada una de esas ecuaciones en el fondo es una red feedforward, ¿sí? La compuerta add y la compuerta forget y la compuerta de salida, de hecho, son todas redes feedforward. Entonces la LSTM tiene, cada una de sus compuertas es una red feedforward a su vez. Una red que tiene mucho más parámetros. Como tiene más parámetros que las recurrentes, hay que evitar el riesgo de overfitting, lo cual significa que para entrenarla y que el modelo que es suficientemente útil, es decir, tenga capacidad de generalización, voy a tener que mostrarle muchos más datos que a una recurrente. Eso hay que tenerlo en mente, ¿ya? Porque siempre que aumenta el número de parámetros, eso significa que tenemos que tener más datos para entrenar. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Vamos a Elmo, ¿ya? Elmo significa embeddings desde modelos de lenguaje. Es un esquema de representación de palabras que es un esquema dinámico, es decir, dependiente del contexto, ¿ya? De hecho, el paper en el cual se propuso, que es del 2018, se llama Representaciones de palabras contextualizadas, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Bueno, aplica esta idea de la LSTM, la red LSTM bidireccional, la misma que les acabo de mostrar, ¿ya? La bidireccional. ¿Para hacer qué cosa? Para implementar un modelo, dos modelos de lenguaje. Un modelo de lenguaje en avance, un forward LM, y un modelo de lenguaje en retroceso, un backward LM. El forward es el sentido de lectura convencional y el backward es el sentido de lectura inverso. En el sentido de lectura convencional, en forward, lo que hace el modelo de lenguaje es pronosticar el token de la posición k-ésima, utilizando la secuencia desde 1 hasta k-1. Y en retroceso, pronostico el t sub k utilizando la secuencia que viene después de la posición k, es decir, desde la posición k más 1 hasta la posición n, suponiendo siempre que tenemos sentencias de largo fijo, de largo n mayúscula. Para hacer esto, las LSTM implementan varias capas. O sea, esto se podría hacer con una capa nomás, ¿ya? Pero Elmo trabaja con varias capas, que el número de capas con las cuales va a trabajar es L, ¿ya? L mayúscula. Así que lo que hace es hace un stack de redes bidireccionales, pero en rigor, voy a hacer un spoiler, en rigor está planteado para hacerlo con L capas, pero al final lo que les resulta mejor a nivel empírico es trabajar solamente con dos, ¿ya? Con dos capas. Entonces un stack con dos redes bidireccionales apiladas. Ya, en cada posición de la secuencia de entrada, supongan que estamos en la posición K, cada capa entrega una representación dependiente del contexto. Entonces, supongan que vamos en la capa J, entonces el J se mueve entre 1 y L mayúscula. Para la posición K tenemos un vector de estado, H, que se obtiene desde la red que lee en sentido convencional, en sentido forward, de izquierda a derecha. Diego me pregunta, ¿cada capa es una LSTM independiente? Sí, cada capa es una LSTM independiente. Vamos a ver después cómo se apilan, ya vamos a ver el stack. Ya, pero cada celda tiene sus propios parámetros y no comparten parámetros las LSTM, son LSTM independientes. ¿Ya? La última capa de la LSTM, que la vamos a llamar la H sub K, L mayúscula, que es la que estaría acá, se usa para predecir el token T sub K, con una capa softmax. Entonces, es la misma idea que ha estado rondando siempre en los modelos de lenguaje neuronales, de que en el fondo yo utilizo una codificación y después eso lo paso por una feedforward, a la salida lo paso por una feedforward,
con tantas neuronas de salida como palabras tiene el vocabulario. Entonces, cada una de las neuronas de salida representa la probabilidad de que la palabra codificada en esa posición sea la siguiente. Entonces, para hacer eso se coloca la función de activación sigmoide y eso me genera a mí una capa softmax. Y al final lo que tengo la salida es la estimación de probabilidades de sub K, que es precisamente lo que tenemos acá, condicionado a todo lo que ha leído la red LSTM hacia la izquierda, en el caso de forward, y hacia la derecha en el caso de backward. ¿Ves eso? ¿Qué es lo que hace la ELMO? Entonces, lo que hace ELMO es que maximiza la log verosimilitud en ambas direcciones. Como tiene entonces la red bidireccional, tiene que considerar qué cosa. Para cada uno de los ejemplos, supongan que tienen n ejemplos de entrenamiento, eso significa que yo tomo una secuencia y entonces para cada secuencia voy a sacar entonces el K se mueve en las posiciones, ¿no es cierto? Entonces, si estoy en la posición K para una determinada secuencia, entonces lo que voy a estar estimando en esa posición y lo que tiene que hacer ELMO es maximizar la verosimilitud en esa posición. Entonces va a tener, ¿qué es lo que va a maximizar? El logaritmo de la probabilidad de TK condicionado a la secuencia de la izquierda, más el logaritmo de la probabilidad de TK condicionado a la secuencia de la derecha. Y en el caso de la red backward, que es la que está arriba, ¿no es cierto?, la función de verosimilitud, debe considerar los parámetros de la LSTM, que son los parámetros internos de la celda. Se fijan que son independientes entonces, ¿ya? La LSTM que va en backward, la LSTM que va en forward tienen parámetros distintos. Y también tengo que considerar los parámetros de la representación de la entrada y los parámetros de la softmax, que es la que genera la proyección al vocabulario en salida. Entonces, ¿cuáles son los parámetros compartidos? Los parámetros que comparten ambas LSTM son los parámetros de la representación de entrada, que está representado ahí por θ sub x, y lo otro que comparte son los parámetros de la capa de salida, que la softmax que utiliza es la misma para ambas redes. Porque en rigor lo que hace la softmax es utilizar ambos vectores para generar el pronóstico, entonces se usa la misma capa. Es básicamente eso. Se usan los parámetros de la representación de los tokens y de la softmax en ambas direcciones, que son los parámetros compartidos, manteniendo separados solo los parámetros de las LSTM. Entonces las LSTM son independientes, pero el resto de los parámetros de la arquitectura son parámetros compartidos entre ambas capas. En realidad entre ambas direcciones. Ya. Muy importante. Entonces, sabemos de que podemos tener L capas. Así que para cada token, la capa Lésima de la LSTM lo que hace es calcular 2 por L más 1 representación. ¿Qué es esto? Que si yo tengo L capas, cada capa aporta con la representación que va en forward y con la representación que va en backward. ¿Ya? Así que como hay L capas, hay 2L vectores de representación. Hay 2 vectores por capa. Así que hay 2 por L vectores que representan a ese token. ¿Lo entienden, cierto? El más 1 es porque además tengo la representación que está aprendida en la entrada, que es el vector X. ¿Ya? Entonces, este vector X que está acá son los parámetros que se aprenden, que también son parámetros aprendibles de la representación interna del token. Y estos son los parámetros de la vector de estado. Hacia la derecha, hacia la izquierda, para la capa J. Como el J se mueve entre 1 y L, entonces tengo al final 2L más 1 representación. Esto se representa por el conjunto R sub K, que en el fondo es la representación para el símbolo que está en la posición K, y que es la colección de vectores de las distintas capas de ELMO, de la arquitectura ELMO, y aquí se agrega el 0, que el 0, ¿qué es lo que aquí corresponde?
Díganme ustedes, aquí ¿por qué aparece el 0 aquí abajo? El J igual a 0. ¿No? La capa de input. Muy bien, Sebastián. Es justamente eso. Ese 0 aparece por esa razón. ¿No? Porque voy a agregar un literal que es J igual a 0, que va a corresponder a la representación del token de la posición K que se aprende a la entrada. Exactamente, ese es el vector X. Si uno mira la arquitectura, entonces queda ese mono que es un poco enredado, ¿ya? Pero, ¿cómo hay que entender esto? Ahí está hecho con dos capas, porque básicamente al hacer los experimentos lo que le funcionó mejor es con dos capas. ¿Ya? No se necesitaba más para resolver los problemas con los cuales trabajamos. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a tomar aquí el puntero. Entonces, aquí tenemos la secuencia de entrada, aquí en la base. Desde aquí hay que empezar a leer el diagrama, ¿ya? Entonces, supongo que vamos en la posición 2 de la secuencia de entrada, donde está la palabra is. Y lo que tenemos que pronosticar es la siguiente palabra de la secuencia, porque este es un modelo de lenguaje, ¿ya? Entonces, la siguiente palabra es la que hay que pronosticar. Para la primera capa, bueno, fíjense que ¿qué sería esto que está en gris que estoy encerrando? ¿A cuál variable corresponde? En el embedding de is, claro, es el X2, ¿no es cierto? Ese es el X2. ¿Ya? Esto es una capa. Entonces, esa primera capa que tenemos acá, tienen el modelo que va en forward y el modelo que va en backward. Y vamos leyéndolo por acá. Se fijan que hay unas conexiones residuales, ¿cierto? Porque la palabra en el fondo está, bueno, más que residual, en rigor, es lo siguiente en realidad. La representación, este vector X2 que está acá, entra a la celda LSTM de segunda posición de la red que lee en retroceso, en backward, la cual recibe el X2, pero también recibe el vector H que condensa o que codifica todos los símbolos que están a la derecha de is, ¿sí? Que están representados en esta secuencia. En el caso de la red en forward, el X2 entra a la segunda celda de la red de forward. En este caso, en el caso de la de backward, entraría la penúltima, ¿no es cierto? En el caso de la forward entra la segunda, la cual lee el estado de la de primera, ya la combina, y genera el estado que va a la tercera posición. ¿Ya? Bueno, eso es lo que está haciendo Elmo, ¿ya? Y genera entonces el pronóstico. ¿Cuál es la palabra más probable? Fíjense ahí. ¿Cuál es la palabra más probable para esta posición? Si esta es la segunda, ¿cuál es la siguiente? ¿Ya? Que debería ser la de tercera. Entonces, esta que va a estar acá, así, esta representación que está acá, a su vez, se muestra hacia arriba. ¿Ya? Entonces va conectado. Así se hace el stacking. Se coloca la segunda capa. Entonces, esta segunda capa lee la palabra más probable generada por la primera. ¿Ya?
A eso lo llaman los vectores de palabra intermedios, que son los generados por la primera capa. ¿Los ven? Entonces, existe una palabra que está generada por la primera capa, dado que es un modelo de lenguaje lo que genera la primera capa, y esa es la que alimenta la segunda. Y así. Entonces, al final, esa que está acá va a generar, va a ser lo mismo que se hizo en la primera, ¿no es cierto? Esta se va a duplicar, ¿sí? La de backward, que genera una palabra, va aquí y alimenta la de backward, que genera esta palabra que está acá. La de forward genera esta palabra, que alimenta a la de forward, de la segunda capa, y genera esta que está acá. ¿Ya? Y así podemos ir hacia arriba. Esos vectores que representan a las palabras se concatenan, en este caso. ¿Ya? Aquí esto se va a concatenar y esto va a alimentar a la red feed forward que genera la salida. Entonces, si es una de dos capas, en el fondo, fíjense que a la salida entonces hay que generar, ¿sí? ¿Lo ven? A la salida hay que generar una representación. Entonces, va a tener que haber, vamos a tener que disponer de otra red softmax, de otra capa softmax, que utilice estos vectores, ¿ya? Estos vectores que están acá. ¿Lo ven, cierto? Ya. Entonces, ¿cómo se hace? Elmo en el fondo es lo que hace es colapsar todos estos vectores en una colección de vectores. Eso es lo que está aquí, la RK. Entonces, colapsa todo esto. Colapsa estos que están acá, estos que están acá, estos que están acá, y todo eso es Elmo. En un solo vector, para representar a la secuencia en la posición K. Eso. Yo sé que está ahí solamente lo que hay que entender, no, ya les voy a explicar cómo se colapsa, ¿ya? Y cómo se genera en el fondo la solución para una tarea en específico, pero lo que hay que entender es cómo se hace el stack, ¿ya? En esa figura lo importante es entender cómo se hace el stack, ¿ya? Entonces que las salidas que genera la primera capa se utilizan como entradas para la segunda capa y así sucesivamente. Ya, eso. No sé si tienen dudas hasta ahí. ¿No? Ya. Entonces, bueno, ese es el modelo de lenguaje, pero ahora nosotros queremos resolver alguna tarea específica. Entonces, Elmo, si se fijan lo que va haciendo, si yo quiero resolver una tarea específica, porque el modelo de lenguaje está generado ahí, ¿no? Aquí es donde se van generando las palabras, ¿sí? Entonces están las palabras intermedias generadas por la primera capa, estas palabras intermedias se transfieren a la segunda capa para generar otra secuencia más. Ahí está el modelo de lenguaje Elmo. Pero esos vectores que se extraen después, en realidad no son los vectores de las palabras, sino que lo que se extrae son los vectores de estado. ¿Ya? Los vectores de estado. Entonces, ¿qué son los vectores de estado? Los H. ¿Ya? Son los H lo que se extrae. ¿Dónde está? Ahí. ¿Cierto? Es el H el que me interesa. ¿Ya? Ese que está ahí. No la palabra. ¿Ya? La palabra, en el fondo, es la tarea que se utiliza para generar los vectores de estado. Pero lo que me interesa para resolver una tarea son los vectores de estado. Lo que se utiliza al final son los H. ¿Ya? Andrea me pregunta si para Elmo usa 4 capas LSTM2 para la izquierda y 2 para la derecha. Si uso 4 capas, lo que tengo son... no. Ya entendí tu pregunta. Mira, esas son 2 capas. ¿Ya? Cada capa es doble. Entonces, cada capa de Elmo es una LSTM bidireccional. En el fondo son 2 LSTM unidireccionales. Entonces, aquí hay una capa.
capa 1, se ve la cajita verde, ¿cierto? Y aquí está la capa 2. ¿Ya? La capita amarilla. Entonces, todas las capas son bidireccionales. Exacto, sí, son bidireccionales. Ya. Entonces, este esquema que está acá, lo que muestra es cómo se entrena el ELMO, el modelo de lenguaje de ELMO. ¿Ya? Pero para resolver las tareas, a ver, ¿por qué nos interesa resolver o estimar el modelo de lenguaje de ELMO? Porque nosotros vamos a usar los vectores H para resolver tareas downstream. Downstream significa, una vez de que tienes entrenado el modelo de lenguaje, yo voy a sacar los vectores H para construir una representación del símbolo que está en la posición K. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Entonces, si yo quiero resolver o obtener una representación del símbolo que está en la posición K, yo extraigo los vectores H. ¿Por qué ELMO se llama contextualizado? Word Embedding contextualizado, porque el Word Embedding de la posición K está considerando la sentencia en la cual esa palabra está contenida. Entonces, el vector que está... Fíjense en lo siguiente, yo no estoy usando no estoy usando los X, eso es lo que quiero decir. Porque si usara los X, la representación sería estática. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Yo estoy usando los H. Entonces, ELMO usa los H. Los H son de posiciones. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, dame el vector de la palabra ever, ¿ya? Que está ahí en esa sentencia. No le puedo decir dámelo así a secas, sino que le tengo que decir en cuál sentencia. Entonces yo le tengo que pasar la sentencia a la cual la palabra ever pertenece y me va a entregar una representación de la palabra ever condicionada a la sentencia. Entonces en rigor lo que le paso es la sentencia completa. Y le digo, ahora dada esta sentencia, dame la representación de la palabra que está en la última posición, la palabra ever. ¿Ya? Por eso es contextualizado. ¿No? Que eso no es fácil de entender. Porque en los modelos estáticos, uno no le pasa el contexto al ELMO, al modelo, sino que uno simplemente le dice, dame el vector de esta palabra. Aquí lo que uno le dice es, dame el vector de esta palabra, pero le tienes que entregar además el contexto, que en este caso es la sentencia completa en la cual esa palabra está siendo usada. ¿Les queda clara la diferencia, no es cierto? Porque es una representación dependiente del contexto. ¿Sí? Ya, entonces, ahora yo voy a calcular los pesos específicos para una tarea específica. Entonces, aquí hay una cosa que hace la gente de ELMO que es bien revolucionaria, porque de hecho, esta manera de resolver el problema de NLP va a cambiar todo lo que viene después. ¿Ya? De hecho, todo lo que vamos a ver ahora, que son los GPT y BERT, ¿ya? También, todos lo hacen igual, que es que tú utilizas un modelo de lenguaje para tener una representación genérica del lenguaje, pero después estos vectores le haces un fine tuning para una tarea específica. Eso viene de ELMO. ¿Ya? ELMO, diría yo, probablemente que fue el primero. Hay algunos predecesores, pero probablemente el más famoso, ¿ya? De los que hacen esto. De tomar un embedding y después hacerle fine tuning para resolver una tarea específica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hace? Lo que hace es tomar el RK, que son todos los vectores que representan al símbolo de la posición K decimal, y dice, ya, yo quiero resolver una tarea, por ejemplo, reconocimiento de entidades nombradas. ¿Ya? Entonces, yo le voy a pedir, o voy a entrenar a ELMO de manera tal de que aprenda a combinar los vectores de ELMO, ¿ya? Los vectores que componen RK. Entonces, díganme si se ve la flecha que estoy usando.
una flecha amarilla que puse ahí. Se ve, ¿cierto? ¿Sí? Genial. El S es un parámetro es un parámetro que se aprende para resolver una tarea específica. ¿Ya? Y lo que aprende es cuán importante es esa representación en específico, ese vector en específico para esa tarea específica. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno hace stacks, ¿ya? Uno apila las capas que quedan más cerca de la entrada original, son capas que codifican información más cercana a la información léxica. ¿Ya? Es decir, lo que va a estar más cerca de acá, eso es lo que dice la intuición, ¿no es cierto? Como esto está más cerca de la entrada, lo que se codifica acá en el fondo está más cerca del léxico, de la capa de palabras. Pero en la medida que yo empiezo a apilar, la información empieza a ser más abstracta. Entonces, si yo apilo más, las representaciones que empiezo a obtener son más abstractas. Abstracción significa más cercana a la semántica. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la tarea, van a haber algunas capas que van a ser más relevantes que otras. Si la tarea es semántica, probablemente van a servir más los vectores de las capas altas. Si la tarea es léxica, me van a servir más los vectores de las capas más bajas, ¿ya? Las que están más cerca de la entrada. Entonces, por eso tiene tanto sentido lo que ellos hicieron, que es que uno le dé o aprenda a pesos específicos que sean dependientes de la tarea. ¿Ya? Entonces, esos S se aprenden, se pueden aprender de manera supervisada. Y hay un peso afuera que no es tan importante, que es el gamma, que se introduce ahí porque es un factor de escala que se necesita para el proceso de optimización. ¿Ya? No tiene una mayor interpretación en términos de lo que uno aprende. ¿Ya? Pero sí es necesario introducirlo para que los distintos vectores, que yo voy a combinar después, piensen que eso que dice acá, ¿cierto? Este elmo, que está aquí. ¿Qué es lo que es esta cosa? Este es el vector del símbolo késimo para resolver la tarea, una tarea específica. Este es el vector de Elmo. Entonces el vector de Elmo, para el símbolo késimo, no es estático. Es dinámico. Dinámico significa que la representación del símbolo késimo va a depender de la tarea específica y va a depender de todo lo que esté codificado en los vectores de estado del modelo de lenguaje. Es decir, no tiene nada de estático, es sumamente dependiente del contexto, ¿se fijan? Bueno, estos parámetros se aprenden porque al final esto que está acá igual se combina utilizando una softmax. Entonces, una vez más, la softmax siempre nos ayuda a resolver estos problemas de combinación. Entonces, tenemos estos parámetros S que corresponden a pesos de una softmax, que es la que se utiliza para resolver una tarea utilizando este vector que está. Entonces, esa softmax que está ahí, más o menos uno se le puede imaginar qué es esto. Bueno, uno toma el modelo de lenguaje en forward, en backward, concatena los vectores y los pasa para acá, ¿no es cierto? Entonces, supongan que yo tengo entonces el peso para esta capa. Entonces, esto sería, digámoslo así, el peso para resolver el K, el símbolo de la posición K, pero que corresponde a la capa 2, la capa 1 y la capa de entrada, ¿no es cierto? Esto sería el X, esto sería el H1 y esto sería el H2. Entonces tengo un peso para cada una de estas cosas. Entonces, ¿cómo combino? Le doy más importancia a la representación de entrada, a la capa 1, a la capa 2. Bueno, dejemos que esos pesos se ajusten en función de la tarea. Esto es si tuvieran una tarea supervisada. Si tuvieran una tarea no supervisada, por ejemplo, clustering,
¿correcto? Lo que uno puede asumir es de que todos los pesos son iguales. Entonces, en el fondo, lo que uno hace es como promediar, ¿verdad? O sumar. En el fondo, sumar es lo mismo que promediar. Eh, Excepto porque falta un factor de escala nomás, pero es lo mismo. Entonces, en aprendizaje supervisado, uno puede asumir de que los vectores, los coeficientes S son todos iguales. Y algo que prueban los autores de Elmo es que al regularizar, esto es introducir un regularizador sobre los parámetros del modelo de lenguaje, el efecto que se produce es que la agregación aproxima el promedio de los vectores H. Es decir, regularizar es equivalente a promediar. Eso es súper interesante. ¿Ya? Todo esto es muy interesante. ¿Ya? Bueno, entonces, en resumen, nosotros podemos combinar Elmo con otras representaciones según una tarea específica. Entonces, ¿por qué? Porque el X puede venir precomputado. ¿Ya? Esta es otra cosa re importante. Entonces, uno podría, o incluso uno podría tener una representación distinta que combinara con el vector de Elmo, entonces los concatena nomás. Entonces, por ejemplo, aquí uno dice, imagínense que voy a resolver un problema de reconocimiento de entidades nombradas, entonces hay una muy buen baseline, una representación, por ejemplo, en fast text, compacta, estática, que sería la representación azul. ¿Ya? Y después voy a hacer un elmo que está dependiente del contexto y se lo voy a concatenar a ese vector azul y con eso voy a representar cada una de las sentencias de cada uno de los símbolos de esa sentencia. Y eso, bueno, después lo voy a combinar con una feed forward que están representadas en esa capita amarilla y al final resuelvo con una softmax que está en esa capa verde. Ahí resuelvo el problema. Entonces, es súper flexible. Puedo concatenar y entonces puedo utilizar Elmo sobre un baseline. ¿Ya? Que de hecho es lo que hacen los autores. Dicen, use un estático, por ejemplo, use un modelo de lenguaje como que sea adecuado a la tarea que está resolviendo, y ese combínelo con Elmo. Y entonces va a generar un vector más largo y utilice esos vectores para resolver la tarea. Bueno, esa es en síntesis. Y algunos aspectos un poquito más prácticos. El modelo final de Elmo preentrenado usa dos capas con vectores de dimensionalidad 512. Para la capa de representación, Elmo usa char engrams. No usan tokenización a nivel de palabra, sino que lo hacen a nivel de char engrams, ¿ya? Igual que FastText. Y bueno, una capa de proyección de dimensionalidad 512. Elmo en inglés fue entrenado sobre el dataset 1 Billion Word Benchmark, obteniendo perplexities de modelo alrededor del 39.7 en valores, que se compara bien contra otros modelos de lenguaje, que un poquito más alto, en general andaban por el 30 al 35. Otros modelos de lenguaje entrenados sobre el mismo. Y es natural que sea un poquito más alto porque Elmo tiene más parámetros, así que es natural de que la perplejidad sea un poquito más. El fine-tuning para downstream task implica disminución en perplexity y mejoras en desempeño. Entonces, cuando haces fine-tuning, en el fondo reduces la variabilidad que tiene la representación para ajustarla en el fondo a resolver una tarea en específico, lo cual implica mejora en el desempeño. Ya, esa referencia que está ahí es para saber cómo se armó el 1 Billion Word Benchmark, por si lo quisieran obtener también. Ya, esta parte es súper importante. Igual después le vamos a dar más tiempo a la definición de las tareas en NLP, que son súper importantes en NLP. Es súper importante tener claro las tareas en NLP y cómo se evalúan, digamos. Cualquier cosa que uno proponga pasa por identificar bien las tareas, es decir, cómo se evalúan estas cosas, ¿ya? Entonces, estas son tareas clásicas de NLP. Question Answering, que es una tarea de match semántico entre pares preguntas-respuestas. Hay un dataset que se llama SQUAD, que contiene 100.000 pares pregunta-respuesta, obtenido a partir de crowdsourcing. Esto es un semantic match, pero también se puede hacer booleano. Ya hay dos maneras de resolver esta tarea. Booleano sería que yo le muestro un par relacionado y lo que espero es que
clasificador me diga un 1 si es que el par está relacionado y 0 si es que no está relacionado. Eso sería booleano. Y semantic match sería más pensando en ranking, ¿no es cierto? Que yo doy una pregunta y todas las posibles respuestas y midiendo con proximidad de coseno debiera ser capaz de identificar la respuesta más relacionada con esa pregunta, identificable a partir de la función de similitud más cercana a 1, del valor más cercano a 1. Eso sería semantic match. Otra tarea, textual entailment, que es la tarea que determina si una hipótesis es verdadera cuando está condicionada a una premisa. Entonces también es un problema de match, ¿ya? De match entre pares, hipótesis, premisa. Hay un dataset que se llama SNLI que proporciona casi medio millón de pares relacionados y también se puede resolver por semantic match o booleano. Semantic Role Labeling, que es una tarea de Sequence Classification, que lo que hace es que da una sentencia, taguea cada uno de los tokens de la sentencia según el rol semántico que cumple ese token en esa sentencia. Entonces, lo que hace es modelar la estructura de predicado argumento de una sentencia. Esto significa algo así tipo, ¿quién hizo qué a quién? Y para eso se utiliza un benchmark que se llama OntoNotes, que son textos anotados según estos tags. Co-reference resolution es una tarea que consiste en agrupar menciones en el texto que se refieren a las mismas entidades nombradas. Entonces, como distintas formas de nombrar a la misma entidad, entonces en esta tarea se trata de poder identificar esas distintas palabras que se corresponden con la misma entidad, como un cluster. También eso está anotado en OntoNotes Benchmark, y también es una tarea de tagging, ¿ya? Sequence Classification, porque lo que uno hace para una sentencia es detectar las palabras dentro de la misma sentencia que se corresponden con la misma entidad. Bueno, reconocimiento de entidades nombradas, la quinta tarea, que usa 4 entidades, las mismas que están en SPICY: personas, localizaciones, organizaciones y misceláneo. Hay un dataset que se llama CoNLL, que es de esa conferencia, de hecho, Natural Language and Linguistics, creo que se llama eso, que tiene una dataset que corresponde al RCB1, que es una partición del dataset de Reuters, que está anotado en las categorías según NER, una serie de sentencias ya anotadas en esas categorías. Es una tarea de tagging, de clasificación de secuencia. Y finalmente, Sentiment Analysis, que usa 5 categorías de sentiment para hacer clasificación de sentencia. Tomo la sentencia completa y la clasifico. Y digo, esta sentencia es positiva, es negativa. Hay 5 valores posibles, desde muy negativo a muy positivo, ya pasando por el neutro. Entonces, si se fijan, de las 6 tareas con las cuales ellos trabajan para validar ELMO, hay 3 tareas de clasificación de secuencia, una tarea de clasificación de sentencia y las 2 primeras que son tareas de match semántico. Yo diría que la tarea 1 o 2 son tareas más bien semánticas. La tarea question answering es semántica, textual entailment también es semántica. El semantic role labeling, si bien el nombre dice semántico, yo diría que es una tarea más bien sintáctica. Lo mismo que co-reference resolution, también es una tarea sintáctica, ¿sí? Y sí, co-reference es un poquito más semántica, ¿ya? Porque tiene que ver con identificar significado. Y NER es una tarea bastante sintáctica, ¿ya? El rol de una palabra en una sentencia. Ya. Resultados. Bueno, esos que están ahí, en los 6 datasets, un dataset por tarea. Ahí se muestra el estado del arte hasta ese momento y ahí muestran ellos cuál es la mejora sobre ese estado del arte al usar ELMO. Para cada una de las tareas es un baseline en específico, que es el que está indicado ahí. Por ejemplo, para cuestionarse se usa la red group bidireccional, para textual entailment, semantic role labeling con reference resolution se usan red y LSTM.
con mecanismos de tensión. Para NER se usa una red convolucional que opera sobre char-engrams, convolucional 1D, más una red bidireccional, y para sentiment análisis se usa una red con capas de tensión que se llama una red bi-attentive. ¿Ya? Ahí está la referencia. En todas estas tareas se puede ver mejoras, probablemente la mejora más significativa es la de question answering, ¿no es cierto? La primera, que mejora 4.7 sobre un baseline y logra superar al estado del arte. Lo mismo en Semantic Role Labeling, que es una tarea un poquito más sintáctica. Sentiment Analysis no es mucha la mejora. Si se fijan, el SOTA es 53.7 y aquí sube un punto. ¿Ya? O sea, en Sentence Classification no es tanto lo que mejora. Pero sí como que las mejoras más importantes son en tareas más semánticas, ¿no es cierto? En Squad, por ejemplo. En Question Answering yo diría que hay una mejora importante y en SRL. Sí. Y en Co-Reference Resolution también una mejora significativa. Sí. Que hay como esa es la última columna donde dice mejora relativa con respecto al baseline. Entonces, en realidad habría que hacerlo con respecto al SOTA. Andrea me pregunta si esto se puede usar con precomputado o solo con sus propios datos. Sí, voy a los aspectos prácticos de inmediato, Andrea. Para que vean cómo se puede usar el. Ya, muy interesante esto que muestran ellos. Estoy terminando ya la presentación. Esto es como el último aspecto práctico. Es decir, aspecto de evaluación, donde tienes, te están mostrando ahí el desempeño según el porcentaje del training set usado. Entonces, aquí están comparando el baseline con y sin Elmo. ¿Ya? Entonces, la línea segmentada es el baseline y al agregarle Elmo, uno puede ver cuál es la mejora dependiendo del porcentaje de datos usados. Cuando uno usa pocos datos, la mejora es mayor. Eso básicamente lo que quiere decir es que el baseline necesita de muchos datos para poder competir con Elmo. ¿Ya? Y en la medida que el baseline usa menos datos, es más difícil, o el gap entre Elmo y el baseline se hace más grande. Eso se muestra para estas dos tareas: Semantic Role Labeling y Textual Entailment. Y esta es otra forma interesante. Cuando escriban su siguiente paper para NLP, esto es como importante, que uno puede mirar los pesos de las softmax para entender en esa representación cuáles de los vectores son más importantes para cada una de las tareas. Entonces, lo que me están mostrando aquí en esta especie de heatmap es en las columnas las tareas y en las filas los vectores. Si es el vector de la capa de representación, o si es de la capa LSTM1 o de la capa SPL2. En la medida que es más clarito o que incluye puntos, quiere decir que es más importante. Por ejemplo, para Co-Reference Resolution es más importante la capa 1. Para Squad es más importante también la capa 1. Fíjense que para la capa 2 hay poquito que se utiliza, porque casi todo tiene pesos más cercanos a 0. Esto muestra algo re interesante, que es que el Elmo no está codificando mucha información semántica. ¿Ya? Porque si codificar información semántica, en rigor lo que veríamos es que utilizaría para las tareas semánticas información de la capa 2. ¿Ya? Pero no está pasando eso. Así que eso te da una idea de que Elmo en realidad es más bien un buen modelo de representación léxico-sintáctica, más que semántica. BERT va a generar mejoras en esta representación a nivel semántico. Ya, ahora sí, aspectos prácticos. Entonces, si van a esa página, la alennlp.org Elmo, van a encontrar los modelos preentrenados. Ese que está ahí con el dedito es el modelo original, entrenado sobre el 1 billion corpus, en inglés, que se puede descargar.
Hay modelos Elmo contribuidos por terceros para distintos idiomas. Pueden ver que no está el español, pero hay otros idiomas. Pero si van a esta otra página que está ahí, que se llama los Cross-Lingual Contextual Embeddings, van a encontrar Elmo en español. Eso es como súper interesante, y lo pueden descargar. Elmo en español. Eso. Ojo que no son los... muy importante esto. Cuando ustedes descargan Elmo, no descargan los embeddings de las palabras, porque este no es un modelo estático. Es dependiente del contexto. Entonces lo que uno descarga son los pesos del modelo. Descargan los pesos de Elmo, los pesos de la arquitectura. ¿Se entiende, cierto? ¿Ya? No son los X, sino que lo que están descargando son los pesos de la arquitectura. ¿Sí? De esa arquitectura. Entonces con eso uno podría recrear la red. Me están entregando los pesos de la red, ¿ya? Los parámetros de la red. Me están entregando los parámetros de la red y yo con eso ya podría construir mis vectores dependientes del contexto. Por eso me pasan los pesos del modelo, ¿ya? Y no los vectores preentrenados, me pasan los pesos del modelo. Hay que entenderlo súper bien eso. Bueno, eso, no sé si hay más consultas. ¿Hay consultas? Axel, dale nomás. Profe, tengo una consulta, pero con lo de mañana, ¿Ya? que teníamos pensado una propuesta, pero no sabíamos si es como adecuada. Que la idea es ver el rendimiento de Topic Models, pero comparando método supervisado con no supervisado.